Le agradezco mucho a Cedric Lamouche, que es fundador de Survivors Men's el Project, que también, pues bueno, habla de la violencia, de lo que los hombres también podemos ser víctimas de violencia. Él, de hecho, en lo particular, ha sido víctima de violencia y también hay mitos y realidades al respecto, ¿eh? Sin tomar partido, porque es muy complicado, pues un tribunal precisamente tomó esta determinación, un jurado en el caso de Johnny Depp. Es uno de los casos más recientes. También puede haber violencia en parejas de hombre a hombre, en parejas de mujer a mujer, etcétera, ¿no? La violencia es violencia y creo que en cualquier marco se puede dar y no se puede negar, al contrario. Así que le agradezco mucho a Cedric Lamouche, que es el fundador de Survivors Men Project, para que esté con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás, Cedric? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Gracias por tenerme aquí. Te agradezco mucho, Cedric. Cuéntanos un poquito, dimensionanos la violencia que pueden sufrir los hombres, porque es un tema que no está ni siquiera sobre la mesa. Es más, o sea, está mal visto hablar de él, ¿no? Y por lo menos en noticias así me pasa. Exacto, primero es muy mal visto verlo, es un tema que todavía sigue muy tabú en México y en el mundo en general, y es un tema que es muy desconocido también. En México hay un problema gigante. Si tomamos, por ejemplo, las cifras del INEGI de 2021, son aproximadamente el 2% de los hombres en México que han sido víctimas de alguna forma de abuso o acoso sexual, lo cual representa más de 1 millón, casi 1,5 millones de hombres en México. Entonces es bastante presente en México. Y ahora, ¿hay realmente algún tipo de esfuerzo institucional porque esto pare? Si tú vas y denuncias ese tipo de violencia, ¿realmente alguien te hace caso? A poco las cosas están cambiando. Gracias a Dios, ahora hay más y más gente que se están formando para recibir víctimas, para recibir también denuncias. Hoy el problema es un poco diferente, digo, aparte de la parte, o sea, de cómo se reciben las víctimas. Hay otro lado que es un problema muy grande, es las denuncias que llegan a una condenación. Hoy en México son un caso por 1,000 que recibe condenación. Entonces son muy, muy, muy poco. En 10% de los casos la denuncia llega a un tribunal, pero es todo, lo cual significa que hay 90%, hasta 99% de las denuncias que no llegan a una condenación. ¿Quién ejerce la Así, violencia en contra de los hombres en México, Cedric? en general, te voy a decir, en la mayor parte de los casos, en 60% de los casos, es un familiar, alguien del ambiente, o sea, en casa, pasa o en casa o con un vecino, con el primo, con hasta el hermano. A veces hay muchos casos de abuso de parte de un hermano, obviamente pues del papá, del abuelo, del tío, generalmente es en el ambiente familiar, lo cual lo hace aún más complicado para denunciar y para hablar. Oye, además de todo, también creo que debe haber un factor de pena, ¿no? Un factor psicológico, por supuesto, ¿no? De señalamiento social, Cedric. Por supuesto, hay un problema enorme y hasta más en hombres. México siendo un país muy machista, el hombre debe ser hombre como lo hemos visto durante varios años. Hoy las cosas están cambiando un poquito, pero seguimos con esas creencias que un hombre no puede ser víctima, un hombre debe ser fuerte y entre comillas, un hombre debe de aguantar lo que le pasa en la vida. Entonces hay muy pocos hombres que hablan, aparte de que la gente no sabe realmente cómo recibir el testimonio de una víctima. Entonces es un problema muy fuerte también. Y hay un punto importante también de toda la parte de revictimización, que eso es un freno muy grande para las víctimas. Las víctimas no quieren hablar por miedo o a ser juzgadas o a que la gente no les cree o hasta el punto de si hablo va a ser un problema en mi familia. Entonces, tiene mucho miedo a hablar por la imagen que manda ese tipo de historias y cómo va a ser recibido su historia.
Oye, ¿qué es lo que está haciendo precisamente este proyecto, el Survivors Men's Project? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo pueden ayudar? Lo que estamos haciendo ahora es más bien como prevención de información. Estamos difundiendo mucha información justo sobre eso, sobre cómo ayudar a las víctimas y más que nada tenemos psicólogos, también trabajamos con psicólogos que son más sensibles a esos casos. Son casos traumáticos, entonces el trauma se tiene que tratar de una forma especial. Entonces por eso hay psicólogos que se enfocan en ese lado y aún más en tema de género, pues justo trabajamos con ellos para eso, para que la gente tenga dónde acudir cuando necesitan apoyo. ¿En dónde los pueden localizar, querido Cedric? Físicamente no tenemos un lugar en la Ciudad de México. Empezamos en plena pandemia, entonces fue un poco complicado esa parte, pero en internet y en redes sociales pueden escribir y ahí los orientamos con psicólogos. También es importante señalar algo con los psicólogos. Los cercanos de víctimas, la familia de víctimas, me llegan seguido mensajes de gente que me dice, paso a mi hermano, paso a mi prima, a mi primo, a cualquier persona, no sé cómo apoyar, ¿qué hago? Justo también se puede acudir a psicólogos para saber cómo manejar una víctima cercana. Es muy importante decirlo, muy seguido la gente no lo piensa, pero un psicólogo ayuda a la víctima y ayuda también al entorno de la víctima. Entonces ustedes los pueden atender, se pueden acercar a ustedes a través de las redes sociales, mi querido Cedric. Exacto. A través de redes sociales y a través del sitio web que es www.survivorsmensproject.com. Aquí hay una sección de contacto, por ahí también nos pueden contactar. Muy bien, pues Cedric Lamouche, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros el día de hoy. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.